te oyo. Perfecto, yo te oigo muy bien, te veo muy bien. Aparte de eso, te veo muy bonita. Ya nos contarás de qué se trata ese maravilloso atuendo que tienes puesto. Qué maravilla. Y como siempre, mil gracias, mi querida Silvia, por habernos permitido tenerte en este espacio de una hora hoy miércoles a las 11:11 de la mañana. Bienvenido, hay una cantidad de gente de diferentes países ya conectados, pendientes de esta conversación, así que estamos muy emocionados de tenerte con nosotros. Sí, Alejandro, buenos días Perú, buenos días México, buenos días al mundo entero el día de hoy. Gracias por invitarme para poder tener esta charla contigo, Alejandro. Ay, qué bonita, Silvia, de verdad, mil gracias. Les quiero contar a todos los que ya nos están oyendo que Silvia está muy cerca al lago Titicaca, ¿no? Que es un lago Sí, supremamente sagrado para la cultura prehispánica o andina desde siempre. Ya nos contará sobre eso, pero para empezar, porque Silvia, como digo siempre, una hora se nos va rapidísimo, entremos de sí. una vez, entremos en conversación, en contexto, por donde yo siempre comienzo, y es que nos cuentes un poquito muy breve, ¿quién es Silvia Calizaya? ¿Quién eres tú? Bien, yo soy Silvia Calizaya Chuquimia, llevamos los dos apellidos. Nací aquí en el altiplano, cerca del lago Titicaca, en el Ande. Mi lugar de nacimiento es casi los 4.500 metros, es decir, más arriba del lago. Y como se sabe, aquí alrededor del lago Titicaca todavía conservamos muchas cosas desde tiempos pre-incas, ¿no? Su forma de vida, sus costumbres, sus creencias, ¿no? Entonces, y el idioma es lo más importante. El idioma que hablamos aquí alrededor del lago Titicaca es el aymara. El aymara es un idioma pre-inca. Creemos en la madre tierra. Para nuestros ancestros, mediante la madre tierra venía Dios, mediante la Pachamama. Creemos en la madre agua, ¿no? Por esto mucha gente nos dice que somos panteístas. ¿Y qué es el panteísmo? Creer en muchos dioses. Para nosotros la madre tierra es un dios, las montañas son dioses tutelares, la madre agua, la mamá Cota es otra diosa especial. Creemos en el Padre Sol, creemos en la madre Luna, creemos también en Cristo porque hacemos sincretismo. He ahí nuestro panteísmo. Entonces vengo del lago Titicaca, ¿no? De esta parte de los aymaras. La cultura de los aymaras se llaman los lupijaques. Aymara es el idioma, pero la cultura ancestral son los lupijaques. ¿Qué quiere decir los lupijaques? Hombres de luz. Qué bonito. Para nosotros, los hombres de luz fueron los dioses. Por eso dicen, aquí vivieron los dioses. Hombres resplandecientes. Mucha gente dice que la vida de la humanidad entera empezó aquí, en el lago Titicaca. Tal vez sea cierto, ¿no? Porque este lago repartió el cuerpo en dos etnias, papá y mamá. Es algo así como la historia de Adán y Eva. Este es el lugar de donde está el vientre de la madre tierra, el útero de la madre tierra. Mucha gente hoy en día viene aquí al lago a hacer su renacimiento, porque creemos que aquí está el inicio de la vida. Hay mucho que hablar sobre los aymaras, pero lo más importante es un poco que ahora la gente pide, siempre busca con esto que nos está pasando la medicina, ¿no? Dentro de los aymaras existieron los collas. ¿Y qué es un colla? ¿Qué significa colla en aymara? La medicina. Es decir, dentro de los aymaras estaban los médicos ancestrales.
aquellos médicos que curaban solo con hierbas, plantas o animales. Por esto se dice, hoy en día la gente vuelve a la medicina natural, ya no quiere la medicina de las farmacias, busca la medicina natural y viene a buscar a estos chamanes que están en el lago Titicaca. Estos chamanes que usan solamente hierbas, plantas o animales para curar, ¿no? Cuando viene una persona, viene buscando a estos chamanes para que puedan sanarlos. Por eso dicen que los joyas son los médicos ancestrales. Si nosotros un poquito recordamos al Perú, al lago, Argentina, Chile, al norte está Ecuador, Colombia, siempre dicen, allí en el altiplano están los joyas, allí en el altiplano están los médicos ancestrales. Entonces el lago Titicaca, el altiplano donde está este lago Titicaca sagrado, es el lugar de los chamanes. Y yo vengo de esa raíz. Mis padres son aymaras, mis abuelos son aymaras y hablo el idioma aymara. Es mi idioma materno, ¿no? Silvia, tengo entendido que en el planeta se considera al lago Titicaca también como el segundo chakra del planeta, ¿no? Por supuesto, sí. Es decir, esto es considerado Como, por la gente entendida a nivel mundial. eh, dicen que el lago, como nosotros entendemos por leyendas, historias, donde nuestros abuelos nos decían que la vida de la humanidad empezó en el lago Titicaca. Entonces, hay muchas historias donde se cuentan de que hubieron culturas mucho más ancestrales. Muchos lo conectan con los Lemurians, ¿no? Donde probablemente empezaron a salir de esta parte del lago. Por esto que la ciudad perdida debajo del lago, el Wiña y Marca, ya apareció. Hace 3 años una expedición belga descubrió esta ciudad perdida del Wiña y Marca. Wiña y Marca en el Aymara quiere decir la ciudad de la eternidad. Probablemente ahí vivieron nuestros dioses. Probablemente ahí la vida de la humanidad se empezó. Entonces, por esto de que empezó ahí la vida, realmente si nosotros hacemos un cuadro de lo que es toda la madre tierra, exactamente el lago sería el útero de la madre tierra. Y hay un punto especial donde decimos, este es el punto donde es el útero de la madre tierra, y lo conocen hoy en día, mucha gente viene a visitarlo y es el Aramamuro. Ahora le dicen el Aramamuro, pero tiene el nombre del el Wilcautapunku, que quiere decir la puerta de la casa de Dios. Para nuestros abuelos, ese fue el útero de la madre tierra. Tiene una energía muy especial, ¿no? Y mucha gente viene ahí a hacer lo que es su renacimiento. Wow. Mucha gente viene a tocar el agua del lago para poder limpiarse y renovarse. Silvia, este tema de la ciudad encontrada en el lago Titicaca vamos a tener que dedicarle otro espacio, otro programa. Me encantaría. Hay mucho que hablar, sí. Me encantaría. Hay mucho que hablar sobre esto de lo que es nuestro lago sagrado. Claro, porque... Hay mucho que hablar sobre el agua también, Alejandro, sí. Claro. No, es que yo sé que la información que habita en ti y en toda la cultura de ustedes es infinita y me encantaría, obviamente, aprovechando, pues invitarte más adelante de nuevo para seguir conversando y expandiendo todos estos conocimientos para todos nosotros, ¿no?
Sí, eso lo vamos a hacer porque no hay mucho que hablar. Lo que quiero un poco informar a la gente, compartir con la gente, es un poco lo que es la sabiduría de nuestros ancestros. Porque ahora, hoy en día, mucha gente estamos muy confundidos por esto de la pandemia, por esto del virus, y nos estamos enfermando mucho más. Nos estamos estresando, nos estamos asustando, y es que es en toda la humanidad, ¿no? Pero hay algo en el que nos estamos realmente olvidando. Nuestros ancestros nos han venido enseñando, nos han venido dando. Hoy en día es bien fácil pasarlo por el internet, la comunicación, pero antes no. Nuestros ancestros nos los pasaban de boca a boca, nos los pasaban hablando, nos enseñaban. Entonces yo creo que es tiempo de enseñar a la gente de qué está pasando, qué no estamos entendiendo, por qué no podemos afrontar esto que que está encima de nosotros y que toda la humanidad está totalmente confundida. Un poco para entender la cosmovisión de nuestros ancestros es creer que esta madre tierra no es una roca. Esta madre tierra tiene vida. Esta madre tierra tiene corazón, tiene todo. En nuestra creencia andina nosotros decimos, cada ser humano es un pedacito de madre tierra. Es una Pachamama. Es decir, hay una profunda relación del ser humano con la madre tierra. Entonces, nuestros ancestros creían la madre tierra tiene 3 espacios. Y creo que casi todas las culturas de la humanidad entera creían en lo mismo. El mundo de arriba, el mundo este y el mundo de abajo, ¿verdad? En el Aymara le llamamos Alajpacha, Acapacha, Manjapacha. Lo representaron el cóndor, el puma y la serpiente, ¿verdad? En otras culturas es el águila, el jaguar y la serpiente. En otras culturas es el dragón, que es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando describimos a la madre tierra, el cóndor, el puma y la serpiente, ¿qué es la serpiente? ¿Por qué la gente piensa, ha creído en la serpiente? La representación de ese mundo de abajo. ¿Qué está en la madre tierra, en el mundo de abajo? Las ondas magnéticas, los ríos que recorren toda la madre tierra. Pero la más importante línea magnética de la madre tierra, la más importante, es el eje. El eje de la madre tierra no es un palo, es una línea magnética que se mueve como una serpiente, ¿verdad? Esta serpiente es la vida de la madre tierra, es su vibración. Esta serpiente, que muchos lo conocen como el Kundalini, muchas culturas dicen el Kundalini. Nosotros sabemos científicamente que la madre tierra gira alrededor de este eje en 13.000 años. 13.000 años va cambiando de energía. Este eje es masculino y femenino. Si nosotros recordamos 13.000 años antes del 2012, la energía era masculina. Todo era para los hombres, presidentes, autoridades, todo era hombres. Después del 2012 dice que esta energía cambió a la energía femenina. Imaginémonos que en 13.000 años
hemos venido destruyendo a la madre tierra porque es femenina, es mujer. Con energía masculina, la humanidad entera ha destruido la madre tierra. Hemos hecho muchas cosas malas sobre la madre tierra. Pero en estos 13.000 años que empezamos, la madre tierra se está recuperando. Hay que ayudarla, hay que recuperarla. Hay que sanarla. Y estamos en eso. Entonces... A ver, no, sigue, y ahora te hago una pregunta. ¿Perdón? No, sigue y ahora te pregunto algo. Entonces, digo, si nosotros somos la madre tierra, una pequeña madre tierra, ¿dónde está tu eje? ¿Dónde está el eje de un ser humano? ¿Cómo se representa el eje en un ser humano? ¿Cómo se representa la serpiente en un ser humano? La sangre. La sangre recorre todo tu cuerpo, todo nuestro cuerpo. Si no hay sangre, no hay vida. Pero el eje del ser humano vendría a ser la columna, ¿verdad? La columna es lo más importante del ser humano. Ahí dentro de la columna, en nuestra creencia, está todo lo más importante del ser humano. Tu cuerpo espiritual. ¿Dónde está tu espíritu? Dentro de la columna. ¿Dónde está tu Dios? En la columna. Muchas culturas o muchas religiones dicen, Dios está contigo, Dios está dentro de ti, Dios está a tu lado. ¿Dónde? En la columna, que vendría a ser lo mismo, el cuerpo espiritual. Y allí está la medicina. ¿Por qué muchos médicos nos dicen, si estás enfermo, el 80% de tu enfermedad está en tu mente, el 20% es tu enfermedad? La medicina, Dios, el cuerpo espiritual, está dentro de uno mismo, en una vibración de vida, que no lo vemos, pero ahí está. Entonces, si la medicina está dentro de nosotros, representada por una serpiente, aquí tengo la serpiente. Si nosotros ahora vamos a lo que es la representación mundial de la medicina, es una serpiente, ¿verdad? El emblema de la medicina es una serpiente, ¿verdad? Entonces, todo lo tenemos dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es activarlo. Lo único que tenemos que hacer es sanarlo. Así como que sanamos a la Madre Tierra, nos sanamos nosotros porque hay una relación profunda con la Madre Tierra. Debemos sanarnos y debemos sanar a la Madre Tierra. Esa es la medicina del ser humano. Pero hoy en día la gente estará tan confundida para saber dónde está la medicina. En este mundo, hoy en día la gente cree que la medicina está fuera, cree que Dios está fuera en la iglesia, cree que el Espíritu está por allá. Todo está dentro de nosotros. Realmente hay mucho que hablar, Alejandro, pero esto es un poco para enseñar por qué la creencia de esto, de la serpiente, del mundo de abajo, de este mundo y el mundo de afuera. Y de esto hay mucho que hablar también. Solo para poderles enseñar y que entienda la gente del mundo que todo está dentro de uno mismo. Así que cómo tenemos la relación con nuestra Madre Tierra. Silvia, oyéndote esas maravillosas palabras, mensajes y enseñanzas, hemos de entender que en este momento la Pachamama, la Madre Tierra, nos está hablando. Que esto que está sucediendo de la pandemia, el virus,
es consecuencia de un alto que teníamos que hacer como planeta, como especie, para entender que teníamos que transformarnos de manera inmediata para no poner en riesgo de extinción la especie y al planeta o a la Pachamama. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto, esto es lo que tanto hemos venido haciendo en 13.000 años, no solo ahora, pero los que estamos cargando somos los que estamos en vida en este momento. Hemos venido haciendo muchas cosas malas dentro de la madre tierra. Hemos venido deteriorándola. Nos hemos venido deteriorando nosotros mismos. Al deteriorar a la madre tierra, lo hemos hecho nosotros mismos sin darnos cuenta. Y esa es la consecuencia de ahora. Claro. Silvia, hoy presente, hoy que hay tanta gente como todos los que nos están oyendo ahora, que yo sí siento que hay un despertar un poco más colectivo de conciencia. Yo sí siento que hay un interés, gracias a este virus y al encerramiento al que nos obligó, por entender un poco más, por ir a escarbar más hacia adentro, para buscar ser mejores personas, para luego poder impactar allá afuera de manera correcta. Hoy, tú, bajo tu cosmogonía, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente hoy presente? Que se conecte, ¿de qué manera? Con esa intención que nos permita relacionarnos de manera correcta con nosotros mismos y con el planeta. Bueno, en nuestra creencia andina es que nosotros no estamos solos. Realmente en este mundo, en este tiempo de la tecnología avanzada, de todo, hemos venido creciendo entendiendo que somos únicos, que somos solos. Este individualismo nos ha llevado realmente a la incomprensión, al egoísmo, a la competencia, nos han llevado a la ganancia del dinero, al odio, y tal vez por ello hay hasta la guerra. El individualismo nos ha llevado a la competencia nos lleva a la ganancia del dinero y el dinero nos lleva a hundirnos realmente en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo. Pero para nuestros ancestros, yo creo que todas las culturas no estábamos solos. Nosotros creemos en nuestra creencia andina, todo tiene vida. Como todo tiene vida, a todo se le respeta porque tiene vida. Recuerda el respeto a la vida. Entonces, si no estamos solos, dependemos del resto. Por eso la vida en las culturas ancestrales, en comunidades. Por eso la vida de las comunidades todavía con reglas ancestrales. En cada comunidad todavía mantienen reglas ancestrales, que son reglas totalmente diferentes a las leyes del gobierno, de los gobiernos. Si no estamos solos, respetamos a los demás. Si no estamos solos, cada cosa tiene su templo. Y este hombre de esta humanidad, si no está solo, tiene templos. Nosotros creemos en 7 templos. Mi primer templo, mío, tuyo,
es importante. Es muy importante. Pero no estoy sola. Dependo del templo de los demás. Si no estoy sola, ¿con quién vivo? Mi primer templo, mi pareja. ¿Con quién vivo? ¿Con quién comparto? Hay que entender que no somos perfectos. Muchos nos hemos separado, nos hemos divorciado y hemos venido acumulando parejas. Por alguna razón. Tengo el esposo que tengo o no lo tengo. La pareja que tengo o no la tengo. Entonces, si el templo de mi pareja está enferma, si no he limpiado eso, porque no somos perfectos, digo, este templo se va enfermando. Si ese templo está enfermo, este está enfermo, ¿verdad? Sí. Y si he venido acumulando con los demás, porque no somos perfectos, me he divorciado, he tenido un esposo, después me he divorciado, he tenido un segundo esposo, un tercero se ha muerto y esos templos no han sido sanados. Este templo está enfermo. Otro templo, el templo de los padres. Por alguna razón tengo mis padres que tengo o no los tengo. Muchos no hablamos con los padres. ¿Cómo es la relación con los padres? ¿Te has perdonado, has limpiado, has sanado tu relación? Si ese templo está enfermo, pues este templo también está enfermo. Otro templo. Hay mucho que hablar. Mucha gente habla de más templos, pero yo simplemente pongo a los 7 templos, que está alrededor de uno. Otro templo, el templo del frente. Muchos creen que el frente es el templo del futuro. No. El frente es el templo del pasado, porque cada vez ves el pasado. ¿Cómo fue tu relación con tu pasado? ¿Cómo es la relación con tu pasado, tu infancia? Si en tu infancia has sido lastimado, vives el momento, a cada momento. Si tú has sanado tu infancia, pues este templo está sano. Hay que recordar que no estamos solos. Dependemos de todo lo que está alrededor de nosotros. Y esos son los pequeños templos que lo vamos acumulando. Un cuarto templo. El templo de donde pisamos. ¿Y qué pisamos? La Madre Tierra. Este es el templo más importante del ser humano. El resto son templos que los vamos acumulando, que lo tenemos, que los vamos escogiendo algunas veces. Pero el más importante es el templo de la Madre Tierra. Recordemos que hay una relación profunda con la Madre Tierra. Recordemos que somos una pequeña Pachamama, que somos Madre Tierra. Ahora pensemos, si venimos lastimando el templo de la Madre Tierra, si venimos poniendo veneno en el agua, ¿qué estamos tomando? Veneno. Si venimos poniendo químico en nuestros embrios, ¿qué estamos comiendo? Veneno. Hoy en día, la humanidad entera, hemos venido destruyendo la Madre Tierra. Entonces, si la Madre Tierra está enferma, pues este templo también está mucho más enfermo. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Eso es lo que nosotros estamos sintiendo la consecuencia de haber
dañado a nuestra madre tierra, de haber lastimado a nuestra madre tierra, de haber envenenado a nuestra madre tierra. Y nos estamos envenenando nosotros mismos. Ese es el virus. Ese es el virus que está viniendo a nosotros, que nosotros le hemos puesto a nuestra madre tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sanar la madre tierra. Hay que entender, ser Pachamama, ser madre tierra. Vamos a ser Pachamama cuando vamos a entender que los ríos en la madre tierra van a correr hasta los océanos libre. Vamos a ser Pachamama cuando vamos a permitir que los árboles crezcan hasta cuanto tengan que crecer. Vamos a ser Pachamama cuando vamos a entender que los animales son nuestros hermanos espirituales. Solo así seremos verdadera madre tierra en esta madre tierra, porque somos pequeña madre tierra y tenemos tanta relación con nuestra madre tierra. Alejandro, el penúltimo templo sería el mundo de arriba, que también dependemos. Hoy en día nosotros nos hemos olvidado de que aquí en el espacio de arriba está la sabiduría. Aquí en este espacio de arriba está Dios. Aquí en el espacio de arriba está la vida, el inicio de la vida, esa luz solar que viene de arriba. Por eso creíamos en el Padre Sol, en la Madre Luna. Nuestros ancestros no tenían televisores. ¿Cuál era la pantalla más grande? El cielo, el infinito, mirar las estrellas, recibir esa energía de arriba, porque afecta. Todo de arriba afecta a lo que está abajo. Recuerda que cuando la luna está arriba, los mares, los océanos se limpian, dicen. Cuando el sol está arriba, hay que recibir la primera luz solar para poder entender que somos una molécula pequeña de esa luz de vida, y que somos tan importantes en este mundo. Y el último templo vendría a ser el templo nuestro. Este templo está enfermándose, nos estamos enfermando, pero entendamos de dónde viene la enfermedad de los demás templos. Y más hoy en día de esta madre tierra. Entonces, hay que sanarse, hay que perdonarse. Este tiempo en el que estamos encerrados será un momento crucial para poder entender realmente cómo podemos sanar nuestro templo, cómo podemos sanar este templo. ¿Cuánto dependemos de los templos que están afuera? La pareja, los padres, los hermanos, los esposos, el esposo, la esposa, los amigos, la enamorada, la novia, el vecino. No estamos solos. Y la energía fluye alrededor de nosotros. Ahora más, debemos trabajar, como quien dice, en familia, en una comunidad. Dependemos del uno, del vecino, del otro. Pero tan egoístas somos que nos estamos encerrando y nos estamos más enfermando. Entonces, hay que mirar afuera y ver lo que está por afuera. Hay que limpiar. Hay que mandar energía de sanación, porque tenemos vecinos que están enfermos. Mi vecino está enfermo, mi vecino se está muriendo. Hay que mandarle energía de sanación, porque eso nos afecta a nosotros. Entonces, hay que pensar que no somos solos, que no somos únicos con vida en esta madre tierra. Todo tiene vida y a todo hay que pedir permiso, respeto, agradecimiento.
Hasta para tomar un vaso de agua hay que pedir permiso porque en este vaso de agua es otra energía. Hasta para comer hay que pedir permiso y hay que agradecer. En la creencia andina aymara, cada momento de tu vida es una ceremonia. Cada actuar de tu vida es una ceremonia. Entonces, empecemos a vivir así. Empecemos a hacer una ceremonia para dormir, para despertar, para comer, para cocinar, para todo en ceremonia. Eso es saber compartir con los demás templos lo que tenemos dentro, el amor. El amor que todos debemos saber dar a todo. Wow. Qué lindo, qué lindas palabras. Yo estoy aquí en completo silencio, absorbiendo toda, toda esa energía, toda esa sabiduría. Gracias, mi querida Silvia, de verdad. Déjame Sí, preguntarte gracias a algo ti. porque me interesa mucho. Esto de coexistir sanamente con todos los templos para que todos nos sanemos, porque todos dependemos de todos esos templos. La invitación es a que me quedé pensando, yo tengo mi templo y si yo siento que tu templo, que seas mi pareja o mi padre o mi madre o mi amigo, está enfermo, yo debo procurar por sanar ese templo de la otra persona o cada quien debe estar procurando por sanar su propio templo para luego poder conectar con lo demás. Esa es una pregunta que te tengo. Es muy importante la pregunta porque realmente creemos que al nosotros sanar, nosotros estamos siendo un poco egoístas. Hay que ayudar, hay que perdonar. ¿Cómo vamos a sanar a la otra persona? No yendo y curándola, sino perdonar. Porque hay algo que todavía nos conecta con esa persona. Y si está enferma y si está mal, es porque no se ha perdonado. El perdón es muy importante para encontrar el amor. Entonces, si uno perdona, está sanando a la otra persona y está mandando lo que es el amor. Hay que perdonar y hay que saber perdonar también. Es muy importante ese punto porque el amor lo cura todo. Entonces, para sanar a la otra persona hay que saber perdonar. Es difícil, pero hay que perdonar. Es que te lo pregunto porque siento que la invitación hoy es definitivamente a que tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos primero. Porque Claro. digamos que hay una cultura de una muy mala enseñanza que traemos, que es que nos hagan todo, que todo nos lo den hecho. Eso, Y una de las el cosas que a mí facilismo. me asombra mucho de la cultura de ustedes es el cómo desde que nacen ya los están direccionando hacia la productividad, hacia hacer algo por sus vidas, hacia ser grandes con sus posibilidades, para que mañana todo esto que ustedes están logrando por sí mismos lo conviertan en un colectivo, en un beneficio Claro. colectivo. Y de ahí viene la reciprocidad inca, que me parece una de las cosas más maravillosas, que es que en la cultura de ustedes, supongo, también existía lo de la reciprocidad, no había El Aini, el Aini. Laini. Es más, me gustaría que nos contaras un poquito de eso, mi querida Silvia, porque ya nos quedan contados 13, 14 minutos. Sí. Ajá, para entrar en los últimos 5 minutos o los últimos 10 de lo que queremos hablar, de la ceremonia que nos quiere regalar. ¿Qué es el Aini, mi querida? Aini,
Aini es es una regla de vida, uno. Nosotros manejamos leyes, reglas de vida desde tiempos ancestrales, sobre todo el Aymara. Los incas lo usaron, pero aquí todavía en las comunidades todavía se usa estas reglas ancestrales. Reglas universales. No robar, no mentir y no ser ociosos. Universal. Yo digo siempre, si estas 3 reglas nuestros gobiernos usaran, el mundo cambiaría. Reglas universales. Yo sé que estas reglas, las Naciones Unidas en Bélgica la van a poner para las leyes universales. Ojalá, eso cambiaría el mundo. Leyes humanas, amar, trabajar y servir. ¿No? Amar, trabajar y servir. El amor es importante. Trabajar es importante. Servir es importante. Pero todo está conectado también. Si tú amas, trabajas y trabajas con amor. Sirves con amor. No mientes, no robas. Todo está conectado. Dentro de la regla del trabajo hay 3 reglas, que es el Aini, la Mita y la Minka. ¿Qué es Aini? Nuestros ancestros no conocían el dinero. El dinero nos ha corrompido. El dinero nos ha llevado al odio, a la incomprensión, al egoísmo. Tal vez por el dinero y la guerra, decimos. Entonces, trabajaban sin dinero, hacían negocios sin dinero, hasta ahora hacemos el negocio sin dinero, ¿no? Entonces, esta regla ayuda a pagar trabajo con trabajo, a dar sin recibir nada, a compartir. Hasta hoy nosotros comemos en comunidad. Y eso es Aini. Comer en comunidad, en unión, trabajar en unión, sin pagar. El trabajo es el lugar donde uno va a reír, va a cantar y haces Aini. Hasta ahora, hasta en las ciudades, nosotros hacemos Aini. Vamos a ayudar al vecino, no recibimos ningún pago, pero le ayudamos en lo que tiene que hacer. Un día me paga el Aini, vienen a hacernos el Aini. Eso es Aini, reciprocidad, darte. Y nosotros debemos saber dar Aini en todo el mundo. Ahora más porque el vecino necesita, debe estar enfermo. Dar Aini con mucho amor. Eso es importante. Y el Aini nos va a llevar, tal vez como una regla universal, nos va a llevar a cambiarnos. Nos va a llevar a borrar lo que tenemos realmente con orgullo, el ego, el egocentrismo, la riqueza, el rico, el pobre. Pero si nosotros entendemos el Aini en todo acto de vida, vamos a entender que no hay rico, no hay pobre. Que todos compartimos todo. Que todos damos lo que tenemos. Eso es Aini. En este momento yo estoy haciendo Aini, dar lo que conozco, sin recibir nada. Eso es Aini. Solo recibo el amor de toda la gente. Y tú también, Alejandro. Estamos haciendo Aini. Es que mi hermosa, ese concepto es completamente alucinante, porque es que es atribuible a todos los aspectos de la vida, ¿no? Y si tú estás dando Aine y yo estoy permitiendo Aine y todos los que están oyéndonos, pues de alguna manera también, porque se están permitiendo un momento de sus vidas, de tiempo, de energía, de conexión, de aprendizaje,
¿no? Están permitiendo dar de sus tiempos en este momento para estar conectados con nosotros. Y la reciprocidad vendrá después, ¿no? Es la reciprocidad universal. Silvia, ¿me escuchas? Desconectado. Mi querida Nosotros Silvia. tenemos, Dime. tenemos una ceremonia que se llama el Aini a la Madre Tierra. Entonces, así como nosotros cuando comemos, ¿no? De todo comemos, igual le tenemos que dar a la Madre Tierra, en Aini. Los deseos, es una ceremonia muy especial. De repente en otra oportunidad hacemos una ceremonia en Aini a la Madre Tierra, todos, pero es una ceremonia dar, sí, sin recibir nada, pero la Madre Tierra nos va a dar, la Madre Tierra nos va a sanar. Hay que pensar en dar eso. Imagínate tomar en Aini el agua para que nos sane. Si nosotros le ponemos esa energía de Aini a esta agua, por supuesto que va a ser nuestra medicina. Solo en la Madre Tierra está la medicina. Por eso se dice que hay que dar para recibir de la Madre Tierra lo que nos tiene que dar. Hay que sanarla a nuestra Madre Tierra. Ok, Alejandro. Mi querida Silvia, nos quedan 10 minutitos. ¿Quieres que los dediquemos a nuestra ceremonia sorpresa? Sí, está bien. Acá tengo mis hojitas de coca, no hay problema. Tú me preguntas. Exacto, pero antes de entrar en la ceremonia, mi querida Silvia, quiero que nos cuentes un poco lo que significa la planta de coca para la región andina y para las culturas andinas precolombinas, porque sí entiendo que es una planta muy sagrada y quiero que también de una vez para todos los que nos están oyendo desmitifiquemos un poco el concepto de la palabra coca y le demos su razón y su origen y su real significado, ¿no? Bien, la hoja de coca es una planta que crece en la ribera de lo que es la Amazonía. Pero imagínate, yo no estoy en la Amazonía, yo estoy en el Ande. Pero la gente, nuestros ancestros, han solido traer la hoja de coca como una planta muy sagrada. Hablando de la hoja de coca, pues la coca es una plantita, hojita verde, como ven ustedes aquí. Esta hoja es realmente medicina. Si nosotros conocemos la hoja de lo que contiene la hoja de coca, contiene casi todas las vitaminas, contiene bastante calcio. Nosotros sabemos que nuestra hoja de coca puede curar más de 50 enfermedades. Comparamos un poco la hoja de coca con la espinaca, porque tiene la vitamina B. La hoja de coca contiene la vitamina B6, es decir, es mucho mejor que la espinaca. Hoy en día la hoja de coca ha sido satanizada debido a la cocaína. Pero la cocaína, para obtener la cocaína uno tiene que adherir otros elementos químicos mucho más malos, ¿no? Como la gasolina, el azufre, pero la coca en su contenido original, natural, es una de las plantas muy medicinales y muy nutritivas. Dicen que será la medicina de la humanidad entera, dicen que será el alimento de la humanidad, pero por la cocaína se ha satanizado mucho lo que es la hoja de coca, ¿no?
Nosotros tenemos muchas variedades de hojas de coca, nuestros ancestros lo han usado como alimento porque contiene bastante calcio, es muy nutritiva, ¿no? Hay más de 200 variedades de hojas de coca. De las 200 variedades, solo 3 contienen el alcaloide de la cocaína. Por esto, cuando la conquista llega al Perú, se llevan la hoja de coca y en Alemania sacan la cocaína, ¿no? Un alemán, Albert Neyman, es el que saca la cocaína, pero en ese entonces fue para la medicina. Gracias a ese señor se conoce la droga, la cocaína, pero fue para fines de medicina en ese entonces. Y luego van avanzando más adelante, hacen el vino. El primer vino de la humanidad fue de coca. No me digas. Todas las iglesias del mundo entero usaron aquel vino de la coca. Por eso el Papa León XIII le condecora a este señor que hace el vino de la coca, Mariani, con una medalla de oro, porque aquel vino fue muy especial que todas las iglesias del mundo usaron. Y luego, de ahí es donde nace, porque esta esencia de la coca era como un elixir, porque contiene tanta vitamina, tantos nutrientes. Entonces era como un elixir que lo usaban las personas más ricas del mundo, solo. Y es ahí donde nace la Coca-Cola. Ah, caray. Por eso tiene el nombre de la Coca-Cola. Nunca lo había asociado, pero eso es una gran sorpresa. Claro, por eso es un secreto el ingrediente de la Coca-Cola. No sabemos si ahora lo usan, pero en aquel entonces, Pemberton, este señor alemán, hace la Coca-Cola, ¿no? Con ese mismo elixir del vino Mariani. El vino Mariani es el que se usa en las iglesias católicas. Y entonces ahí es donde nace lo que es la Coca-Cola. Realmente con esto hay mucho que hablar. Soy la fundadora del Museo de la Coca, ¿no? Por esta razón, para dar a conocer, porque muchos turistas que vienen a visitar el lago, el altiplano, preguntan, ¿por qué se les da mate de coca? ¿No? Porque es muy bueno para el mal de altura, es muy bueno para la irrigación sanguínea. Entonces, tomarse su matecito de coca es libre aquí. En otros lugares no lo podemos hacer, pero aquí en el Ande les damos su mate de coca. Es muy bueno para la irrigación sanguínea, para el mal de altura. Entonces, por esta razón hemos abierto el Museo de la Coca. Por lo mismo también de que mis abuelos, ¿no? Mi abuela sobre todo era experta en leer la coca y es ahí donde un poco aprendí, sobre todo a conectarme con el espíritu de esta sagrada hoja. Hablando de eso, Silvia, que yo sé o ya sabemos que la coca es una planta muy sagrada para ustedes y que a través de tus congéneres has aprendido la lectura de esa planta, de esa plantita sagrada. ¿Hay posibilidad de entender un poco estos mensajes que se buscaban a través de esa planta, de leer esa planta? ¿Tenían también que ver un poco con mensajes de dioses para ustedes que les daban a entender qué caminos tomar para sus civilizaciones y su cultura, como otras plantas sagradas de poder en otras culturas? Claro, sí. Yo sé que los chamanes antiguos eran expertos en poder usar las hojas y preguntar y ver, ¿no? Y hay muchas leyendas en las que cuentan, por ejemplo, esto de la misma cocaína, ¿no? Los chamanes decían que soltaban la coca y preguntaban qué iba a pasar y les decían, si esta hoja sagrada va a ser usada por el hombre de afuera, será su veneno, decían. Será locura para su cuerpo, destruirá su cuerpo,
Y entonces empezaron a ver cómo ahora, hoy en día, vemos esa leyenda que nos dicen, cómo ahora el hombre de afuera ha llevado la coca y se ha visto con la cocaína y hay muchos adictos, ¿no? Pero también dice la misma leyenda, dice, cuando esa gente venga de rodillas a las raíces de esta sagrada hoja, será su medicina. Mucha gente hace la sanación, drogadictos hacen la sanación con las hojas de coca. Y pues es regresar a la raíz de lo que sería esto, de Que lo que ha eso, sido el veneno para ellos. que eso, Silvia, para ya entrar al final, porque nos quedan 5 minutitos, eso es un poco también respuesta a todo lo que has venido hablando, ¿no? Por Dependiendo del supuesto, trato correcto que le demos a la madre tierra, ella nos lo devuelve de manera correcta o correcta. claro. Y viceversa. Uh-huh, Si hacemos algo uh-huh. incorrecto con la madre tierra, pues también nos regresa de rebote todo lo que también hacemos mal, el maltratar a la madre tierra. Entonces, creo que aquí hay millones de mensajes para todos nosotros. Mi querida Silvia, quedamos contigo en ese regalo que nos quieres dar de un mensaje, no sé si es al planeta, si es a todos nosotros, si es, tú nos dirás, y pues aquí bendecidos de poder saber qué mensaje nos trae esa plantita sagrada. Ok. Voy a hacer, simplemente voy a lanzar la hoja de coca para ver a la humanidad entera qué está pasando y qué debemos hacer, y voy a darles el anuncio de lo que dice la Madre Tierra. Ok, Alejandro. Veo mucha gente todavía como tapada en la Madre Tierra, como que estaría encerrada. Mucha gente que todavía va a morir, tal vez hay muchos muertitos por aquí. Personas importantes que van a morir todavía. Recién después saldrá la luz. Vamos a cambiar bastante en la Madre Tierra. Tal vez esto que estamos pasando nos va a llevar a un cambio general. Veo más gente joven, felices después de todo esto, pero estamos todavía en un momento crítico, creo. Estamos pasando el momento más difícil. Hay mucha más gente que se va a enfermar, ¿no? Van a salir muchos, como quien dice, líderes, profetas, que van a querer llevar a la gente, pero muchos nos van a llevar por malos caminos. Solo nosotros mismos vamos a emprender a entender que debemos ir por un camino especial. Y ese es el camino de sanarnos nosotros mismos y andar siempre en unión, en comunidad. Porque veo a mucha gente como líder que quiere salir, que quiere llevar a la gente, pero va a llevar por caminos malos. Son como líderes que quieren salir. Eso un poco que con diferentes rostros incluso sale, pero veo que más adelante, no ahora, sino más adelante vamos a estar bien. Digamos al año, pueda que empecemos como a renacer. Bueno, pues mi querida Silvia, creo que el mensaje es claro. Creo que definitivamente el mensaje es que el destino de este planeta, el destino de la especie humana, está en nosotros, en lo que nosotros Lo decidamos tenemos hacer nosotros. con nosotros mismos desde ya, en el poder que nosotros nos demos, sanándonos, como dice mi querida Silvia, para que este templo, estando sano,
pueda sanar a los otros y conectemos en una sanidad, que eso es un poder infinito que va a hacer que este planeta, independiente de esos líderes que siempre van a ver oscuros con intenciones de otro lado, no vayan a tener poder, porque si nosotros estamos empoderados con la sanación, con la sabiduría, con la conexión de aldea, con la conexión colectiva de planeta, con la conexión con la mama, madre tierra, la Pachamama, no va a haber nadie que cambie ese curso de sabiduría, claro, que, como bien decía Silvia, no es de ahora, es de siempre. Lo que pasa, sí, es que, como dice por ahí el dicho, a veces al niño hay que agarrarlo a palazos para que aprenda, y creo que la madre tierra nos está diciendo claramente, nos está jalando, que hay un jalón de oreja, sí, para, sí, que ya cambiemos esta historia y nos vayamos por el camino derecho, el camino correcto. Silvia, eso es. Gracias infinitas. Eres una hermosa, gracias eres a ti. Un ser de luz maravilloso, eres un ser de sabiduría maravilloso, de energía incalculablemente divina. Gracias por estar con nosotros compartiendo la mañana de hoy. Gracias a ti, Alejandro. Estarás siempre en todas mis oraciones, en todas mis sanaciones, y estaré siempre impulsando al mundo entero que entremos a sanarnos nosotros mismos, porque esta energía de aquí arriba voy a mandar a todo el mundo para que se sanen cada uno. Cuiden su templo, que están cuidando al mismo tiempo el templo de la Pachamama.